Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de la Iglesia Visión de Dios para las Naciones. Es un placer poder estar con ustedes, es un gozo poder transmitir la palabra del Señor a sus vidas. Le damos gracias a Dios por eso, por su vida. Iglesia Visión de Dios, amigos y amigas que nos están viendo a través de este medio virtual. Vamos a seguir adelante en esta serie que hemos estado predicando estos días, ¿quién es Dios? Y en tiempos de tanta necesidad, de tanta confusión, qué importante saber quién realmente es Dios. Y Dios no es de pronto el que nos han contado o el que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Realmente Dios es quien dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está el verdadero concepto de quién es Dios. Y en esta serie hoy te voy a enseñar, o Dios nos quiere enseñar en esta hora, que Dios es un Dios de pactos. Hemos visto que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es nuestro Padre. Hoy quiero traer en esta serie Dios es un Dios de pactos. ¿Y qué significa la palabra pacto? Pues pacto en nuestros días, esa palabra está bien devaluada porque anteriormente sí que tenía significado. Para nuestros antepasados la palabra tenía validez. Un contrato se hacía con dos personas que hablaban un término y eso quedaba ya como si fuera un contrato escrito. La palabra valía. Pero como en nuestros días la palabra ya no vale, entonces la palabra pacto también pierde mucho sentido. Pero realmente el pacto continúa. Dios es un Dios de pactos. No podemos desconocer el pacto y la importancia del pacto. Mira, por ejemplo, en Génesis capítulo 17, ya como nos empieza a explicar el Señor en su palabra lo que significa el pacto. Génesis 17, el verso 7. Estableceré mi pacto entre mí y tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa un pacto? Dios es un Dios veraz. Dios siempre es el Señor y Él no miente ni se arrepiente. Pero el ser humano olvida. Entonces por eso Dios tuvo que establecer con el ser humano un pacto. ¿En qué se fundamentaba ese pacto de Dios? En que Él era nuestro Dios, el Dios de nosotros y de nuestra descendencia para siempre. Significa que si es Dios, es el Señor, es el que manda. Dios no creó una raza humana, a un ser humano para que viva como bien le parezca, sin Dios ni ley. Esa no era la idea original de Dios, ni nunca la ha sido. Si el mundo se alejó de Dios, si el mundo se apartó de Dios, cada cual por su camino, no fue lo que Dios había presupuestado para el ser humano. Porque después vamos a mirar las consecuencias de habernos salido del pacto. Entonces, Dios es un Dios de pactos y establece un pacto con la humanidad. Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Nosotros dependemos de Él. Ese es el pacto que Dios hace con toda la raza humana. Él sigue siendo Dios a pesar de que nosotros no estemos en pactos con Él. Él sigue siendo Dios. ¿Y en qué consiste ese pacto? Mira lo que dice Isaías capítulo 59, el verso 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. Es de su palabra que salió este pacto. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuál es el pacto entonces o las características del pacto que él hace con nosotros? Dice que pone su espíritu y su palabra. ¿Qué significa eso? Que a través de su espíritu nos conecta a nosotros con él. Realmente no estamos alejados de Dios. Dios puso su espíritu para que por medio de su espíritu nos podamos conectar con él. Y puso su palabra. ¿Qué es su palabra? Pues nada menos que sus mandatos, también sus promesas y los privilegios que tenemos, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Básicamente son las normas de conducta, las normas en las que nos tenemos que mover. Esos fueron los parámetros en los que nuestro Dios nos permite movernos. Él dice hasta cuándo, hasta dónde. Porque él es el que pone esos parámetros. Ahora, ¿por qué los pone? No los pone por capricho, los pone porque nos ama,
porque su misericordia y su amor son grandes hacia nosotros. Entonces, pone su palabra para que nosotros tengamos los límites establecidos o el punto de equilibrio de una vida bendecida, de una vida victoriosa. Pone su palabra, pone su espíritu y dice, no faltarán de tu boca. ¿Qué es lo que se supone que hagamos nosotros de nuestra parte con ese pacto? Pues poner por obra su palabra. Cada persona que es un hijo de Dios, se considera hijo de Dios y tiene su Biblia en su casa y la lee, ese es el manual en el que se tiene que manejar su vida. Ahí están las normas, ahí también están las promesas a las que tenemos derecho. No faltará entonces de tu boca esta palabra, pero también dice que ni de la boca de tus hijos. Quiere decir que solamente no tú la vas a vivir solo, que tú también vas a vivir tanto esa palabra, que tu testimonio va a servir para que tus hijos también entiendan esa palabra y la puedan creer y vivir. No solamente porque les enseñemos la palabra, sino porque también la vivimos, es que ellos la van a aprender. Dice un dicho popular, una imagen vale más que 1000 palabras. A veces predicamos a nuestros hijos, pero no les damos el ejemplo. Qué bonito poderles predicar y ser el ejemplo, ser testimonio para que ellos también a su vez conozcan a ese Dios maravilloso. Y dice también que a los hijos de tus hijos. O sea que esto va de generación en generación, desde ahora y para siempre, como lo dice su palabra. Entonces, básicamente, su pacto está fundamentado en que Él nos da sus promesas, su palabra. Ahí están las promesas, ahí también están los mandatos. Cada mandato tiene una promesa. No podemos acceder a una promesa sin cumplir con un mandato. No podemos hacerlo porque Él es un Dios de pactos. Él solamente accede a la bendición porque hizo un pacto con nosotros en que está fundamentada la obediencia. Ese es el pacto que tenemos que cumplir o restaurar en este momento en nuestra vida y en nuestra familia. Y dice también en su palabra que Dios es fiel a ese pacto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7 en el verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia, pero ¿a quién? Dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué bonito, nos está diciendo a ti y a mí en esta hora, conoce, porque a veces se nos olvida. Es tantas las situaciones difíciles que vivimos en la vida que se nos olvida que nuestro Dios no ha dejado de ser Dios, no ha dejado de ser el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, nuestro Padre, nuestro Señor no ha dejado de serlo, por muy COVID-19 que haya. Y no lo ha dejado de ser porque es un Dios fiel, que Él guarda el pacto. Él jamás quebranta ni quebrantará el pacto que hizo con nosotros. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hoy estamos seguros de que sus promesas son verdaderas para nosotros. Él no se ha arrepentido de las promesas que nos hizo, pero está esperando que nosotros cumplamos con los mandatos que nos dio para podernos dar las bendiciones que nos prometió. Yo creo que no es nada difícil de entender lo que significa un pacto y saber que nuestro Dios ha sido y siempre será fiel a sus promesas. Ahora, ¿quién fue el que rompió el primer pacto? Porque ya hubo un primer pacto que fue roto por el hombre. Dice en Isaías capítulo 24, en el verso 5, y dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Fueron los hombres, fuimos los seres humanos los que quebrantamos el pacto que Dios hizo con nosotros. Y lo más triste es que eso trajo unas horrendas consecuencias. Las consecuencias que estamos viendo en este momento en el mundo, en los noticieros. Esa terrible pandemia, esa crisis económica, esa inseguridad, esa crisis social que hay, bueno, y todos los males que tú y yo vemos a diario en noticieros y aún en nuestras calles. ¿Por qué?
por el solo hecho de que la tierra se contaminó, perdió el pacto con Dios, se apartó del pacto de Dios y cada cual, dice la Biblia, se apartó por su camino a hacer lo que bien le parecía. Ese no fue el propósito de Dios. Dios quería que entráramos en pactos con Él para podernos bendecir, para poder tener su cobertura, su cuidado y su protección. Hoy estamos lastimosamente pagando las consecuencias de nuestro extravío, de haber incumplido el pacto con Él. Y eso nos lleva a una conclusión muy terrible, pero bastante bibliocéntrica. A Dios no lo mueve la necesidad del mundo, lo mueve el pacto establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque haya mucha hambre en la tierra, mucha maldad en la tierra, mucha enfermedad en la tierra, eso no conmueve o no mueve el brazo de Dios. Lo que realmente mueve el brazo de Dios para entrar a restaurar y a bendecir y a traer misericordia es la obediencia al pacto. Muchas personas dicen, si Dios fuera bueno o si Dios existiera o fuera bueno, no habría tanta maldad en la tierra, no habrían personas malas, no habrían unos matando a los otros. No, eso no ocurre no porque no exista Dios o porque Dios no sea bueno o poderoso. Existe porque el hombre se apartó a hacer su voluntad y se retiró del pacto que tenía con nuestro Dios. Pero ¿sabes que hay unas buenas noticias en esta hora? Para ti y para mí hay buenas noticias, porque Dios nos dio una nueva y última oportunidad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, en el verso 13 al 15. Dice la palabra de Dios, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El sacrificio de nuestro Jesús, poderoso sacrificio que hizo en la cruz. Y dice el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. El antiguo pacto estaba fundamentado en sacrificios de animales, pero dice la Biblia que Él es el cordero inmolado, el cordero perfecto que fue a esa cruz. Dice, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo su muerte en la cruz, para la remisión de las transgresiones, o sea, el perdón de nuestros pecados que había bajo el primer pacto, los llamados, tú y yo, recibamos la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? Pues no es otra cosa que sus bendiciones en esta tierra y una vida eterna allí en el cielo, en la presencia de Dios. Esas son la herencia eterna que Dios ha preparado para cada persona en esta tierra. Pero por causa de haber roto el pacto, habíamos perdido esas promesas, habíamos perdido esa herencia, pero llegó el tiempo de recuperarla. Nuestro Jesús pagó el precio para hacer un nuevo pacto y recibir de todas maneras esa maravillosa herencia en nuestra vida, para nosotros y para nuestras generaciones futuras. ¡Qué bonito! Y podríamos concluir entonces que no debemos desaprovechar esta última oportunidad que nos da el Señor. También lo podemos llamar un borrón y cuenta nueva, como lo dice Hebreos capítulo 10, en el verso 16. Dice la palabra de Dios, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. En el nuevo pacto dice, el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, dice el Señor, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No podemos decir, es que somos tan malos que Dios no nos puede perdonar. Es que estaba tan alejado de Dios que Dios no me puede perdonar y volver a tener un pacto conmigo. Dios añade, nunca más me acordaré en ese nuevo pacto, nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus transgresiones, te lo está diciendo en esta hora.
Si fuiste una persona mala, si te apartaste del Señor, esta es una oportunidad de volver a Él, de poder entrar nuevamente en pactos con Él para poder recibir las bendiciones que Él tiene. El pacto está fundamentado en que Él da unas promesas y da unos mandatos, y que si yo obedezco a sus mandatos, accedo a sus promesas. No es nada más ni complicado, es totalmente sencillo, es poder nuevamente decirle al Señor, yo quiero entrar en pactos contigo. Y yo te quiero invitar hoy, si aún no lo has hecho, a que hagas una oración y entres en pactos con ese Dios de amor, de misericordia. No es ese Dios bravo y malo que mucha gente conoce. Es ese Dios que dice la palabra que es bueno, que su misericordia es grande y permanece para siempre, y su amor sobrepasa límites tanto que envió a su Hijo Jesús a dar su vida en rescate por la tuya y por la mía a esa horrenda cruz. Por eso podemos hoy confiadamente entregarle nuestra vida a Cristo si aún no lo has hecho. Y te pido que repitas conmigo una oración. Dile: Señor Jesús, yo entro en pactos contigo el día de hoy. Yo te pido perdón por mis pecados. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Y ahora, Señor, yo quiero obedecerte. Será mi pacto contigo, obedecerte para disfrutar de todas las bendiciones que tienes para mí en esta tierra. Y también disfrutar de la vida eterna allí en el cielo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Fue muy sencillo, de verdad, y podemos decir que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, y que su misericordia permanece para siempre. Dios te bendiga, iglesia, visión de Dios, amigo y amiga que nos escuchaste en esta noche. Nos vemos nuevamente en otra transmisión. Dios te bendiga.